Bueno, entonces vamos a resolver algunos ejercicios de selección única de los temas que hemos visto hasta ahora, porque recuerden que algunos ejercicios en el examen son específicamente de selección única, entonces podrían cambiar un poco con respecto a los ejercicios que están en la práctica. Bueno, el primero dice así. El primero dice, sean A y B conjuntos, A es este conjunto 1, 2 y 5, y B es el conjunto que tiene 2 y 3. Y hay que considerar las siguientes relaciones. La primera dice 1 con 2, 2 con 3, ¿verdad? Estos son posibles gráficos. 1 con 2, 1 con 3, 2 con 2 o 5 con 3. 1 con 2, 2 con 3 y 5 con 3. Vamos a poner aquí gráfico de F y gráfico de F. Entonces, ¿cuáles de esas relaciones son funciones? Bueno, se resuelve así. Entonces, la primera, esta es falsa porque el 5 no tiene prima. Recuerden que aquí arriba, este es el conjunto de salida, ¿verdad? También entonces debería poner aquí, que es otra cosa que no puse, entonces consideremos F que va de A a B, es una relación. Entonces, todos los elementos del conjunto de salida deben de relacionarse, pero resulta que el 5 no, por tanto este no. En esta lo que está pasando es que el 1 tiene dos imágenes. Este 1 se relaciona con 2 y el 1 también se relaciona con 3 y eso no puede pasar. Recuerde que tiene que tener dos condiciones. Todos los elementos del conjunto de salida se relacionan y se relacionan con un único, este conjunto de salida y con un único elemento del conjunto de llegada. Aquí pasa, el 1 va con el 2 va con el 3, el 5 va con el 3, pero aquí no importa que el 2 y el 5 tengan la misma imagen. Entonces, la única que es verdadera es la 3. Vámonos, aquí sería solo la 3. Hagamos esta otra. Dice, considere las siguientes relaciones. Considere las siguientes relaciones. F es una relación que va de R a R a menos, de R menos 2 a R, y el criterio es F de X 3X sobre X al cuadrado menos 4. Y G es una función que va de 2 a más infinito con codominio R, donde el criterio es este. Vamos a ver cuáles de ellas son funciones. En este ejercicio, ninguna de las dos es verdadera. ¿Por qué? Porque resulta que aquí sí, ok, aquí quitaron el 2, ¿verdad? Porque aquí dice R excepto 2, este 2 es el conjunto de salida o el dominio, y sí, 2 a la 2 menos 4 da 0, y el 0 hay que quitarlo, ¿verdad? Pero también habría que quitar el menos 2, porque el menos 2 hace lo mismo, el menos 2 a la 2 da 4, menos 4 da 0, pero resulta que menos 2 está en el dominio, entonces no puede ser. Lo mismo pasa con esta. En esta, el 2, que sí está incluido, hace 0 el denominador. Entonces, 2 menos 2 da 0, raíz da 0. Entonces, 2 está en el dominio, pero no puede ser 2, porque el 2 hace 0 el denominador. Entonces, ninguna de las dos es función. En esta número 3 dice, considere los gráficos de f y g. F es la función que es cuyo conjunto de salida es 2, 4, menos 3, 2 y va a 3, 8, 4, 7, 10. Y G es una función que sale de este conjunto y llega a este conjunto. Conjunto de salida, conjunto de llegada. Consideramos los gráficos. Este es el gráfico de G y este es el gráfico de F y este es el gráfico de G. Entonces dice, considera las siguientes proposiciones. La primera es que F es una función inyectiva. ¿Qué es una función biyectiva? O ambas son funciones sobreyectivas. La pregunta es, ¿cuáles de las anteriores son verdaderas? Bueno, en este ejercicio vamos a ver cómo es esta. ¿F es una función inyectiva? Sí. ¿Por qué? Porque si lo vemos aquí, F, cada una de las imágenes, aquí lo pongo, cada imagen tiene una única preimagen. ¿Ve? Esta imagen 3 solo se relaciona con 2 y no se relaciona con más nadie. El 8 también. El 4 solo con el menos 3. El 7 solo con el 2. ¿Cuándo no fueras inyectiva? Si, por ejemplo, el 7 se hubiese relacionado con otro elemento que no fuera 2.
ahí deja de ser inyectiva. Entonces, esto es verdad. ¿Qué es una función biyectiva? Bueno, para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva, y lo es. ¿Qué es inyectiva? Por la misma razón que acabo de decir. El 5 solo se relaciona con el 3, el 8 solo con el 2. O sea, no hay otro par ordenado que sea, qué sé yo, 3,8. O no, bueno, 3 no puede ser porque ya está aquí, digamos, no sé, menos 5,8. El 3 solo se relaciona con el 5 y el 7 solo con el menos 2. Entonces sí es inyectiva. Ahora, es sobreyectiva porque el ámbito de G es este. 5, 8, 3 y 7. Aquí lo puse. Y el codominio de G es exactamente ese. 5, 8, 3 y 7. ¿Cómo coinciden? Ella es sobreyectiva. Entonces, por tanto, G es biyectiva. ¿Ambas son sobreyectivas? No. Ya dijimos que esta sí, G, pero F no es sobreyectiva, porque el ámbito de F sería 3, 8, 4 y 7. Pero el codominio sí es 3, 8, 4, 7, pero hace falta el 10. O sea que el 10 sobra en el codominio, no es parte de las imágenes. Por tanto, no es sobreyectiva. Entonces tenemos que son verdaderas solo la 1 y la 2. O sea, son verdaderas solo la 1 y la 2. En la número 4 me dicen, sea f de x, raíz de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 5x menos 6, y me preguntan, y dice, considere las siguientes proposiciones. 3 está en el dominio de f, menos 2 está en el dominio de f, o menos 3 no está en el dominio de f. Y dice, ¿cuáles o cuál de las anteriores son verdaderas? En esta, 3 no está en el dominio. ¿Por qué? Porque 3, si yo lo sustituyo aquí, en la x, 3 hace 0 el denominador. Hace 0 también el numerador, pero no importa en realidad. No importa que haga 0 el numerador. El problema es que hace 0 el denominador. Por tanto, debería de quitarse del dominio. Pero aquí dice que está. Lo mismo pasa con el menos 2. El menos 2, si yo lo sustituyo aquí arriba, hace menos 2, menos 3, menos 5. Haría el subradical un número negativo. Y un subradical no puede ser negativo, tiene que ser positivo. Y está en el dominio. Y en realidad lo que es verdadero es que no esté en el dominio. Menos 3, pasa lo mismo, hace el subradical negativo. Porque menos 2, menos 3 da menos 5, pero no importa. Digamos, no importa en el sentido de que él está excluido. Por eso la proposición es verdad, porque en realidad él no está en el dominio. Por tanto, la única que es verdadera es la 3. En esta otra, en la 5, dice, sea f de x igual a x más 3 y g de x igual a 2 menos x. Considera las siguientes proposiciones. F compuesto g de 2 da 5 y 4 está en el dominio de g compuesto f. Bueno, ¿cuáles de las anteriores son verdaderas? En esta, vamos a ver, para ver cuál es la imagen de f compuesto g en 5. Entonces yo calculo f de g de 5. Y g de 5 es sustituirla, perdón, me equivoqué, es de 2. Es aquí 2 y aquí 2, porque es esta, ¿verdad? Entonces, f compuesto g de 2 sería f de g de 2. ¿Cuánto da g de 2? G de 2 es sustituir 2 aquí. 2 menos 2, 0. Raíz de 0, 0. G de 2 da 0. Y la imagen de 0 vía f es hacer 0 más 3, 3. Y por supuesto que 3 es diferente de 5. Eso quiere decir que esta está mala. Vamos, no es cierto. Y para saber si, voy a poner esto aquí mejor, porque para que me quepa esta otra. ¿Sí? Para saber si esta es verdad, bueno, debería de pasar que 4 tiene que estar en el dominio de f y que f de 4 tiene que estar en el dominio de g. Vamos a ver si esto es cierto. ¿Okay? F de 4, vamos a ver, 4 está en el dominio de g, en el dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? Vamos a ponerlo aquí.
el dominio de F son todos los números reales y el dominio de G son los números mayores a 2, que son los que me hacen que esto sea positivo. Bueno, 4 está en el dominio de F, sí, porque el dominio de F son todos los números reales. F de 4, vamos a ver, ¿quién sería F de 4? F de 4 sería 4 más 3, 7. 7 está en el dominio de G. No. Ah, perdón, es que aquí me equivoqué. Aquí es de menos infinito hasta 2 más bien, porque es 2 menos X. No sé por qué le dije X más 2. Bueno, 7 no está en el dominio de G, porque más bien 7 está fuera de este conjunto. Además lo podemos ver aquí. 2 menos 7 es menos 5 y no existe la raíz de menos 5. Por tanto, esta es falsa también. Entonces sería ninguna. En la número 6, dice, considere las funciones f que va de r excepto 0, con f de x al cuadrado menos 9 sobre x, y g es la función que va de r a r con g de x igual a x más 3. Y hay que considerar también las siguientes afirmaciones. El dominio de la función f entre g es el conjunto r excepto 0. Y el criterio de observación de la función f entre g es f, de g, es f sobre g de x, x menos 3 sobre x. De las anteriores es o son verdaderas. Vamos a ver cuáles son. Bueno, en esta entonces sería así. Dice, vamos a ver si esta es verdad. El dominio de f entre g es el conjunto r excepto 0. Bueno, aquí está. ¿Quién sería el dominio de f entre g? Es el dominio de f intersección el dominio de g, que le tengo que quitar las x en el dominio de g que hacen que ella sea igual a 0. Porque recuerde que en la división, esta división, abajo no puede quedar 0. Entonces vamos a averiguar cuáles son las x también que hacen 0 el denominador. Bueno, el dominio de f sería este. El dominio de f son los números reales, excepto el 0. Ese es el dominio de f, lo podemos ver aquí. No puede ser 0 en el denominador. El dominio de G son todos los números reales, no hay ninguna restricción. Entonces, el dominio de F intersección dominio de G, que sería la intersección de estos dos conjuntos, daría como resultado esto. O sea, R excepto 0. Ahora, el dominio de F entre G sería esto, y además le quito el menos 3, porque tengo que quitarle aquel número donde esta función es igual a 0, y si hace 0 es menos 3. Menos 3 más 3 da 0. Entonces tengo que quitar el menos 3. Al final el dominio sería R excepto el 0 y el menos 3. O sea que no es correcto. Aquí solo quitaron el 0 y había que quitar también el menos 3. En la segunda, el criterio lo calculo aquí. F entre G sería esto entre esto. Esta expresión la factorizo, es una diferencia de cuadrados como x menos 3, x más 3 sobre x. Este x más 3 se cancela con este x más 3, entonces solo quedaría x menos 3 sobre x. Entonces esta sí es verdad, entonces sería solo la 2. En la 7 dice, considere la gráfica de las siguientes funciones. De las anteriores, ¿es o son inyectivas? ¿Cuáles? Para resolver este ejercicio, yo les había dicho que uno lo que podía hacer era poner, vamos a poner una recta aquí, y ver, perdón, más bien así, en horizontal, y ver si ella tenía más de una imagen. Voy a poner esta recta, perdón, esta recta en azul, vamos a hacer un poquito más grande, para que se vea más, ahí. Y yo les decía que lo que hacemos es determinar si una imagen tiene más de una preimagen. Entonces lo que hago es mover el lápiz de forma horizontal. Por ejemplo, el 4 no tiene preimagen. El 3, ¿cuántas preimágenes tiene? Tiene muchas preimágenes. Infinitos. Infinitas. De aquí para abajo no, ¿verdad, Isaí? De aquí para abajo no tiene. ¿Por qué? Porque aquí en este espacio solo va a tener una. Por ejemplo, ahí donde está,
solo tiene esta preimagen, esta. Y si yo lo bajo más, ¿verdad? Va a tener siempre solo una preimagen. Pero cuando llego aquí, también tiene infinito número de preimágenes. Entonces, esta función no es inyectiva. Esta sí. Ve que en Eso todo sí. momento la línea horizontal solo toca una vez la gráfica. En cambio aquí la toca un montón de veces y aquí un montón de veces. Eso quiere decir que esta no es, esta no, y esta sí, es inyectiva. Entonces sería solo la 2. Dice, si f va de r excepto menos 1 a r excepto menos 2, con f de x igual a 2x más 3 sobre 1 menos x, entonces el criterio de la función inversa corresponde a, bueno, de esta sí hemos hecho más en clase, y bueno, ¿cómo se hace? Bueno, está igual a y, la función, 2x más 3 sobre 1 menos x, y es, bueno, tomo, y lo que vamos a hacer es despejar el valor de x. Tomo esto y lo paso a multiplicar. Y ahora lo que hago es distribuir aquí. Y lo que hago ahora es agrupar los valores que tienen x y este y lo paso a restar. Entonces me va a quedar menos yx menos 2x es igual a 3 menos y. Y ahora saco la x a factor común. Me va a quedar menos y menos 2 igual a 3 menos y. Y ahora paso a dividir esta expresión que está multiplicando. 3 menos y sobre menos y menos 2. Note que en ninguna de las respuestas ambos están con negativo. Eso quiere decir, para el denominador, porque aquí el denominador sí me quedó con 2 negativos. Eso quiere decir que hay que sacar ese negativo a factor común. Pues arriba queda 3 menos y abajo va a quedar menos y más 2. Y ese negativo lo pongo arriba. Igual ese no se pasaba a negativo porque ya pasaba de un lado a otro. No, pero eso es cuando es una desigualdad, no cuando es una igualdad. Cuando es una desigualdad, la desigualdad se invierte. Pero, bueno, Ujú. no. Y No, no, usted que me está pasa diciendo que positivo. no, eso es cuando está de sumando a restar o de restar a sumar. Pero si Pero él está positivo. si él está positivo y está multiplicando, cuando usted lo pasa a dividir, se queda con el mismo signo. Si Ah, él está ok. negativo y y está multiplicando, pasa a dividir. Lo que se invierte es la operación. La operación aquí es multiplicación, esto por esto. Entonces, esto pasa a dividir. Pero entonces eso Entonces, no, yo le trataba de dar una justificación. Entonces pasa solo para encontrar esa respuesta que esté ajá, en las opciones. en las opciones. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la inversa? La inversa sería menos 3 más x sobre x más 2. Vamos a ver cuál es. X menos 3 sobre x, no, es esta. X menos 3 sobre x más 2. Recuerde que menos 3 más x es lo mismo que x Segundo. menos 3. Sería esta. Ujú. Entonces, estas podrían ser algunos ejercicios que pueden salir en el selección única. De estos sí hemos hecho muchos, ¿verdad? Pero tal vez de los anteriores hemos hecho de esos tipos de ejercicios, pero como en desarrollo. Entonces quise abarcar un poco, pero que fueran en selección única.